Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos. Dios les bendiga. Continuamos, amados en Cristo, en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor. Y hoy vamos a terminar el capítulo 6, nos quedamos en el verso 23 la semana pasada. Hoy nos iniciamos en el verso 24 y de ahí vamos a pasar, porque está conectado el capítulo 7 hasta terminar el capítulo 7. Es muy breve, pero de mucha bendición. Comenzamos leyendo la escritura en el verso 24 del capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, que dice así: Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió, note usted, y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un caf de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y para que se dé una idea, 5 piezas de plata es el equivalente a una semana de sueldo de un jornalero, para que vea el alza del precio en este tiempo de hambruna. Como introducción, dice que después de estas cosas, cuando escuchamos que dice la Escritura, después de estas cosas, se está refiriendo a lo que pasó anteriormente, cuando las bandas armadas de Siria cercaron a Israel. Eso lo vimos la semana pasada. Y aunque la bondad de Eliseo y del rey de Israel operó un cambio en los corazones de las bandas armadas, esto no cambió el corazón del rey de Siria. Él lanzó un ataque en contra de Samaria, la capital del reino. Y aquí vemos en el verso 24 lo que pasó, que ya lo leímos. Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. El rey sirio sitió a Samaria, y sitiar, vamos a entender esto, o sea, rodearla. Una ciudad era un ataque común de esa época. En las ciudades amuralladas, cuando el enemigo no puede entrar, entonces lo que hacían era sitiar, rodear esa ciudad amurallada, rodear la ciudad, rodear sus murallas con un propósito, para impedir la entrada y la salida. Así es que nadie podía entrar, nadie podía salir. Estaba sitiada, estaba rodeada por todo el ejército del rey de Siria. Y así, con esa había una intención, para dejar que la población muriera de hambre hasta que se rindiera. Esa era la razón. Verso 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Vea el alza del precio en lo de necesidad básica para vivir. Ahora, esto provocó un hambre, y el hambre era tan grande que pues vino una miseria total, porque era imposible que ellos pudieran comprar a ese precio lo que pedían para poderlo obtener. El verso 26 y 29 dice: Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Verso 27. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Aquí dice una tremenda verdad. ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: O sea, ¿qué te pasa? Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Verso 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Verso 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro
y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Da acá tu hijo y comámoslo hoy. Esto muestra, amados en Cristo, lo terrible que era la hambruna. Las madres estaban tan hambrientas y para seguir sobreviviendo, los hijos, los demás hijos que quedarían y la familia completa, se comían a sus propios hijos. Y ahora vamos a ver, es atroz escuchar esto, pero había una razón, había una causa. Y vamos a verlo en Deuteronomio, capítulo 28, en el verso 52. Porque está pasando lo que estamos escuchando. El capítulo 28 y el verso 52 dice: pondrás sitio a tus ciudades hasta que caigan tus muros altos, fortificados, en que tú confías. En toda tu ciudad sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Este es un juicio de Dios. Esto Dios lo ha permitido. Israel ha confiado en que su seguridad está en las murallas, en sus ciudades fortificadas, en sus muros altos. Entonces dice, el enemigo va a sitiar tu tierra, pues y todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Verso 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Cuál es la razón de este juicio? Si usted lee Deuteronomio 28, usted va a ver, hay una lista de la bendición a la obediencia, pero hay otra lista de la maldición de la desobediencia que esto acarrea. Y esto es parte. Estamos viendo aquí el cumplimiento. Cuando nosotros confiamos en nuestras fortalezas, en lo que poseemos, en las alturas, en dónde está mi posición, y confiamos y no confiamos en Dios, de que Él lo ha dado todo, entonces viene este juicio. Comámoslo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y ya leímos la escritura, y estos terrores vinieron sobre Israel, porque habían desobedecido, rechazaron a Dios y abandonaron el pacto que Él había hecho con ellos. Verso 30, vamos a leer en el libro de los Reyes, donde estamos tratando. Y del verso 30, vea usted esto. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Ahora veamos hasta el 33. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Escuche la reacción de un rey que aparentemente está humillado. Cilicio era señal de humildad, de sometimiento, de luto, de duelo. Pero vea cómo está actuando en respuesta a lo que está pasando. Está prácticamente declarando, dice: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ve aquí lo que este rey está declarando. Todavía no puede reconocer, todavía no puede entender que cuando viene juicio de parte de Dios, debemos de escudriñar nuestro corazón y ver, porque Dios no falla, pero sí fallamos nosotros. Y el juicio de Dios va unido a su misericordia, recordémoslo siempre. Cuando Él trae juicio,
y que se comienza a vivir el horror de ese juicio, la otra mano del Señor está dispuesta, siempre dispuesta para perdonar. Cuando reconocemos nuestra desobediencia, nuestra maldad, el rechazo hacia Dios, creyendo que nosotros somos capaces de obtener lo que tenemos y que viene por nuestra fuerza. Cuando Dios lo dio, y si Dios lo dio, tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera, porque todo le pertenece a Él. Así es que vemos aquí, cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasga sus vestidos, pasa por el muro. El pueblo lo vio que traía silicio interiormente, estaba acongojado. Pero mire lo que dijo, y que así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. En otras palabras, está enojado, molesto, pero no consigo mismo, no dice, oh, por causa de mi pecado. No, aquí vamos contra el profeta, aquí vamos contra la palabra de ese profeta. Dice, y no estaba enojado tampoco con Israel ni con su pecado. El rey estaba enojado contra el profeta de Dios. Por lo menos fue honesto en reconocer contra quién está enojado. Cuando viene el juicio de Dios, amados en Cristo, a causa de la desobediencia, el pecador busca excusarse y busca culpables o justificarse. Como en este caso, él se enoja contra el siervo de Dios. Pero el juicio no venía del varón de Dios. El juicio venía de parte de Dios a causa de la desobediencia del pueblo. Pero los impíos nunca reconocen su pecado. Siempre van a buscar culpables. Y el mensajero, aquí hay un mensajero que vamos a ver en el verso 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensaje no viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Eliseo ya está mirando lo que viene y dice, mira, este hijo de homicida. ¿Por qué dice hijo de homicida? Porque viene de la línea de Omri, viene de la línea de Acab, viene de la línea de Jezabel. Es un hijo de un homicida. Dice, ¿cómo envía a cortarme la cabeza? Mira pues, y cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta, impedirle la entrada, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí que el mensajero que descendía a él, y dijo, mira, el mensajero tuvo más sentido común, ciertamente este mal de Jehová viene. El mensajero entiende que no viene del profeta, que viene de Jehová. Entonces, mire lo que piensa el mensajero. Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? O sea, él prácticamente aquí hace una confesión de fe. Esto viene no de Eliseo, esto no viene no del hombre, esto no viene del predicador, del pastor, esto viene de Dios por la desobediencia, por causa de su pecado. Entonces ve aquí. Él no quiere más mal, reconoce que lo que está viviendo es juicio de parte de Dios. Eso es lo que está pensando el mensajero. Cuando hay reconocimiento, amados en Cristo, le repito una y otra vez, cuando hay reconocimiento de nuestra maldad, de nuestro pecado, la misericordia de Dios no se hace esperar. Él está presto para perdonarnos. Él está presto para detener su juicio justo, porque los juicios del Señor son justos, no son injustos. Él da de acuerdo a la paga que merecemos. Pero cuando hay un arrepentimiento, aunque merecemos ese juicio, Él detiene el juicio por su misericordia. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles, porque nunca, dice la palabra del Señor en Jeremías, decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. El capítulo 7, y ahí terminamos este capítulo 6, en este reconocimiento de este mensajero que envió el rey para cortarle la cabeza a Eliseo. Entonces vea cómo la semilla que sembraron Acab y Jezabel
como si no se desarraiga, va a seguir en los hijos. ¿Qué quería Jezabel hacer con Elías? Cortarle la cabeza. ¿Qué quiere ser un hijo de esa generación, de ese antepasado? Cortarle la cabeza a Eliseo. Ahora, entramos al capítulo 7, porque es continuación de este relato, y dice la escritura en el verso 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora vendrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seahs de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora va a haber abundancia. Y al ver abundancia va a haber baja de precios. Va a bajar el precio. La cebada, dos sea de cebada, va a costar solamente un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba del rey respondió al varón de Dios y dijo, ve aquí esto. En el verso 2, había un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Cuando escuchó esta noticia, cuando escuchó este mensaje, se burló. Él se burló y dice, respondió el varón, y él se apoyaba en el rey y respondió al varón de Dios, y de boca de lengua larga, responde al varón de Dios, responde al rey, mejor dicho, a Elías. Y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Se está burlando. Él cree que Jehová no lo puede hacer. Y él dijo, he aquí tú lo verás, lo que le responde Eliseo. Tú lo verás, tú lo vas a ver con tus ojos, mas no comerás de ello. Oiga, esto está para pensarlo, ¿verdad? La promesa de Dios era que en 24 horas la situación económica de Samaria sería completamente revertida. En vez de escasez, habría tanta abundancia que los precios de la comida bajarían milagrosamente. El oficial o el príncipe dudó, ya lo leímos, dudó del poder de Dios, de cómo haría Dios ventanas y dudó de la palabra dada por el profeta de Dios. 3 dudas aquí que Dios no pasó por alto. Dios tiene recursos inagotables, amados en Cristo, para ser más abundante de lo que nosotros esperamos. Y aquí tú lo verás. Mire la sentencia que dio Eliseo de parte de Dios a este incrédulo. Si tú lo verás, pero no te vas a beneficiar de esa bendición, no comerás de eso. A través de Eliseo, Dios pronunció un duro juicio sobre el oficial. Él vería la palabra cumplida, pero no iba a tener ningún beneficio del cumplimiento de esa promesa. Los incrédulos no disfrutan. Aunque se encuentren con las riquezas, jamás van a quedar satisfechos. Seguirán en la miseria y por su incrédulo corazón. Tendrán todo, dice Spurgeon, pero menos contentamiento. Verán la bendición de otros, pero esa bendición no los va a alcanzar a ellos. Verso 3 y 4. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Verso 4. Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Así que aquí no hay nada que perder. Si entraban a Samaria, iban a morir. No había comida. Si iban al campamento de los sirios y los matan, pues igual no había nada que perder.
Mire esta decisión. Su lógica era perfecta, muy perfecta. Ellos estaban a la puerta de la ciudad, hablaron entre ellos, y estos leprosos que están a la entrada de la puerta, ellos no podían entrar a Samaria por su condición de lepra. Algunos piensan que estos 4 leprosos eran Jesse y sus hijos. Aquel que tomó lo que no debió de haber tomado, que fue en el nombre de Eliseo, y pidió de Naamán, el que había sido leproso, bienes, y los enterró, los escondió. Y la sentencia fue que él iba a estar leproso toda su vida, y también sus hijos. Algunos creen que este es Jesse, y con sus hijos leprosos. Eso de Segunda de Reyes 5:27 es el caso de porque le vino la lepra. Y pues ellos hablaron con una lógica perfecta. Pues si estamos aquí vamos a morir, y si vamos para allá vamos a morir, pues intentémoslo, ¿no? Pronto morirían por el hambre, y si se quedaban en la ciudad, pues igual iban a morir, ¿no? Entonces el verso 4, si trataremos, al menos ellos vieron una opción. Pueden permanecer sentados, o mejor, 2 opciones. Pueden permanecer sentados sabiendo que iban a morir, o se rendían con la posibilidad de vivir. Qué determinación tan acertada, amados en Cristo. Qué lógica tan real, pues no hay palabras acertadas, y es una lógica que viene de parte del Señor. Es una luz en medio de las tinieblas. Qué determinación tan acertada, porque toda la humanidad quedó bajo juicio a causa de la caída del hombre y condenados a la muerte. ¿Qué ganaríamos con quedarnos sentados de brazos cruzados y decir, bueno, este es mi destino, estoy condenado al infierno? Pues esto ya es el juicio. Lo acertado es que entremos al campamento y nos rindamos. Déjame decirte, y ahí lo vas a entender, que todo aquel que decide rendirse a Cristo jamás será rechazado, sino que será recibido para mostrar la misericordia de Dios, dándonos la provisión de lo alto y la vida eterna. Qué decisión tan acertada. Verso 5 dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Cuando ellos entraron al campamento, no había ahí nadie. Ellos vieron que ahí el campamento estaba lleno de provisión, lleno de riquezas, lleno de vestidos, lleno de todo, de comida en abundancia, pero ahí no había ningún hombre. ¿Cómo es que Dios provocó que los sirios abandonaran el campamento? Veamos el verso 6. Porque Jehová había dicho que en el campamento de los sirios, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dieron unos a otros, y dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus hados y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Vea lo que Dios provocó. Vea cómo Dios responde. Vea que a Dios no se le terminan los recursos, las estrategias. Él es Dios. Jehová Dios había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, como que habían ejércitos, multitud de ejércitos. Se oyó ruido de grandes ejércitos, y dijeron: el rey de Israel
pues tiene billetes, no tendrá comida, tiene dinero y ha de haber rentado ejércitos para que vinieran en contra de nosotros. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues tal vez poniendo ruido en el aire, o él mismo lo había hecho a través de sus ángeles. No sabemos cómo hizo Dios que se oyera un estruendo que Israel no escuchó, solo los sirios. Y ellos tuvieron temor y huyeron. El mismo Dios que encegueció en el capítulo 6, al inicio, que encegueció a los sirios, ahora los hace escuchar cosas que no están allí. Qué hermoso nuestro Dios, qué glorioso es nuestro Dios. No hay nadie fuera de Él que pueda hacer las cosas que Él hace. Ellos abandonaron sus tierras, sus tiendas, sus caballos usados y el campamento como estaba. Verso 8 y 9. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y los escondieron. Ellos están disfrutando de la bendición, disfrutando del botín. Hasta aquí aparentemente todo parece bien. Verso 9. Y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Alabado sea el Señor. Qué hermoso. Los leprosos disfrutaron de todo y tenían derecho. Ellos decidieron rendirse. Ellos reconocieron que no perdían nada. Amados en Cristo, si el pecador está condenado a la muerte, no pierde nada con rendirse. Con rendirnos a Cristo y entregarle nuestra vida, no perdemos nada. Si Él nos rechazara, ¿qué perdemos? De todas maneras íbamos a morir. Pero Él nunca nos va a rechazar. Él siempre está ahí para recibirnos y perdonarnos y darnos vida, no muerte, vida y vida eterna. Qué hermoso. Pero la ambición, estos están disfrutando de todo, pero después sintieron la responsabilidad. Y aquí entramos, Iglesia de Jesucristo. Aquí entramos nosotros. Debemos de sentir el peso de la responsabilidad. Ellos habían escondido algunas cosas valiosas, pero meditando se dan cuenta que no está bien lo que están haciendo. La misión de su padre los había llevado a una situación de miseria, viviendo leprosos hasta su muerte. La misión de Adán, por obtener conocimiento, el conocimiento, la ciencia del bien y del mal, nos llevó a la miseria espiritual. Ahora, ellos reconocen que no están haciendo bien. El regalo de la bendición que Dios les había dado los hacía responsables de compartir con otros. Y ellos entendieron que no debían de estar callados, escondiendo egoístamente las bendiciones. Ellos reconocen que sería pecado, por lo tanto decidieron compartir las buenas nuevas. Quizás usted como cristiano ya entendió lo que significan las buenas nuevas. Quizá usted como cristiano, que conocedor de la Escritura, sabe que por la ambición que tuvo Abraham y Eva de tener un conocimiento que no les fue dado de parte de Dios, porque no les añadía ninguna bendición, pero ellos lo tomaron y dejó leprosa a toda la humanidad. Pero al rendirnos a Cristo, podemos recibir el regalo de la bendición, porque por gracia somos salvos. Es un don, es gracia, don de Dios.
Por lo tanto, ahora ellos están disfrutando de la bendición. Pero de pronto se recuerda, estamos haciendo mal en no compartir las buenas nuevas. Si nosotros nos centramos, escuche esto, si nosotros nos centramos solo en disfrutar de las bendiciones de Dios, no estamos haciendo bien. No importa lo que usted diga, lo que usted haga, lo que usted sabe, lo que usted posee, el conocimiento que usted tiene o que yo tenga, no estamos haciendo bien si callamos. Ciertamente Jesús no vino a salvarnos para que pudiéramos vivir para nosotros mismos. Él vino a salvarnos de ese egoísmo. Eso lo dice Spurgeon. ¿Es bueno que disfrutemos de las bendiciones del Señor? Sí. Y que disfrutemos del banquete, de los banquetes, antes de hablar palabra a otros. Primeramente hay que alimentarnos, hay que comer, antes de venir a desparramar cosas que no están en la palabra. Tenemos que disfrutar del banquete. Y usted viene a la iglesia cada domingo con la mesa preparada para que disfrutemos de ese banquete. No para engordarnos solamente, sino para compartirlo. Para poder compartir las buenas nuevas de salvación apropiadamente. Verso 10 al 15. Vinieron pues y gritaron a las guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Todavía el rey está dudando. A pesar del anuncio de que el campamento está vacío, el rey piensa que es una trampa, una estrategia del enemigo para capturarlos cuando ellos salieran, al escuchar el mensaje de que estaba vacío y que no fuera cierto, ¿no? Entonces los porteros gritaron, lo anunciaron dentro, pero las noticias de los leprosos fueron comunicados de la manera más sencilla. Fueron de persona a persona, hasta que alcanzaron al rey. Qué sencillo, amados en Cristo, y eficaz es el evangelismo. Muy sencillo. El rey dudó, pero los leprosos, miren, fueron y de persona a persona le enviaron el mensaje hasta que llegó al rey. Si todos así lo hiciéramos, si todos, los que decimos aleluya, gloria a Dios, y yo soy salvo, estoy bendecido, es cierto. Y estoy disfrutando de la palabra de Dios, es cierto. Pero si no compartimos de persona a persona esta buena nueva, para que sean bendecidos con el pan de vida, y si callamos, dijeron los leprosos, miren lo que dijo los leprosos, si callamos y no compartimos, nos será tomado por pecado. Y efectivamente así es. Todo cristiano estamos disfrutando de la bendición de haber sido salvados a la muerte eterna. Pero ¿qué estamos haciendo para que otros vivan? Se nos ha dado un mandamiento de parte del Señor y es nuestra responsabilidad obedecerlo. Obedecer ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, las buenas nuevas. Eso no es algo opcional. Esto no es algo que si usted quiere, o si usted puede, o si usted tiene tiempo, o si yo tengo tiempo, o si yo puedo, o si yo sé hacerlo. El momento que usted es salvo, usted está capacitado para decir lo que Dios ha hecho por usted. Estoy capacitada para decir lo que Dios ha hecho en mi vida, y esas son buenas nuevas.
nos hemos vuelto muy teólogos para exaltación propia, para decir, lo primero que se nota en aquellos que no evangelizan es cuando enseñan sus méritos, sus credenciales, o yo fui, o yo soy estudioso del instituto. ¿Qué choca eso? ¿Qué molesta a los oídos del Señor? Porque nos estamos engordando nada más, pero no estamos llevando ese pan a los hambrientos que están pereciendo de hambre, que están muriendo, agonizando este mundo, agonizando en el pecado, cuando nosotros estamos en el campamento lleno de abundancia. Amados en Cristo, la evidencia palpable de un falso cristianismo o de un falso cristiano es verlos año tras año sentados, engordándose del pan de vida, pero sin dar fruto. No traen almas a los pies de Cristo. Viven para exaltar sus logros y hablar de sus bendiciones, pero no viven para hablar de las virtudes de aquel que nos salvó y que se dio a sí mismo. No hablan de las virtudes de Cristo, hablan de sus logros, de la bendición que tengo, de la casa que tengo, del carro nuevo que tengo, de mi sabiduría, del conocimiento, de que yo fui, de que yo soy. Leprosos, ambiciosos de poder, leprosos, escondiendo las riquezas espirituales, mientras otros viven en la miseria espiritual. Leprosos. No puedo decir otra palabra. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano exaltado por sus logros o por lo que Dios le ha dado a uno que no tiene nada? ¿Recuerdan en Lucas? Yo creo que ustedes se recuerdan eso. En Lucas, en el capítulo 16, verso 19 en adelante, ¿qué encontramos ahí? Un rico, lleno de comida, lleno de abundancia, lleno de riquezas. ¿Y qué había abajo de su mesa? ¿Sabe qué había? Un hombre que Dios lo nombra ahí, llamado Lázaro, que no podía ni siquiera comer las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico. Ambicioso, no compartió lo que Dios le había dado. Dios nos ha dado algo más que pan material, algo más que una casa, un techo donde morar. Nos ha dado algo más que un carro donde transportarnos. Nos ha dado las riquezas de su gloria para que nosotros las compartamos con los miserables leprosos que nadie les ha extendido la mano para darle aunque sea una migaja de pan. ¿Te das cuenta de nuestra responsabilidad? ¿Y qué dice la Escritura? Ellos mismos reconocieron, no estamos haciendo bien. Lo único que estamos haciendo es jactándonos de las bendiciones de Dios. Oh, bendecido hermano, bendecida hermana. Y es verdad. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho yo con esa bendición? ¿La he compartido? Oh, sí, yo he hablado. ¿Y cómo has hablado? Como estos leprosos. Estos leprosos, ¿saben cómo hablaron? Con humildad. Porque eran rechazados. Porque sabían su condición miserable de lepra. Y cuando ellos dieron las buenas nuevas, le hablaron con humildad, no con exaltación, como lo hacemos muchas veces. ¿Se da cuenta, amado en Cristo? ¿Hay pan en tu iglesia? Claro que sí. ¿Hay palabra de vida? Claro que sí. Para que otros sean bendecidos. Si tú escondes esa verdad y solo te estás engordando para enseñar que tú sí recibes pan y hablar de tu conocimiento y de tus dones y no hablas a otro de la salvación, te será contado por pecado.
Verso 15. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved, hay que ver, es cierto, será cierto, o hay emboscada o hay bendición. Y ellos fueron. ¿Y qué encontraron en el camino? El camino estaba lleno de vestidos, enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Aunque era demasiado bueno para creerlo, para creer esa bendición anunciada y creer que era una realidad, en el camino se encontraron con las muestras de la abundancia de las bendiciones de Dios. Cree en Dios, cree en su amor, créele, cree su misericordia. Él no quiere la muerte del pecador, Él no quiere que nosotros perezcamos, Él quiere que conozcamos su misericordia. Créele a Dios, ríndete a Él, y cuando te rindas, en el camino te encontrarás con las bendiciones que Él va dejando al caminar, en tu caminar. ¿Se da cuenta qué hermoso es el Señor? Verso 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra del Señor. Dios va a cumplir siempre su palabra. Siempre. No dudemos. Fe mueve su mano. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe. Ahí viene ya el verso 17. El rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El cumplimiento de la profecía se va a cumplir siempre. Tarda a veces. Toda profecía muchas veces no es para el momento, no es para estos tiempos, pero siempre va a cumplirse. Tardará, pero se cumplirá. Y la misma Escritura lo declara. Cuando descubrieron que las buenas noticias eran verdaderas, no había forma de detener al pueblo. Prediquemos palabra de verdad. Que esas buenas nuevas sean la verdad, escrita, no lo que yo pienso o como yo lo interpreto, como Dios lo ha dicho. Y entonces el pueblo correrá a recibir ese pan de vida. Ellos se alegraron de la provisión que se había enviado para suplir esa necesidad. Y la muerte del incrédulo, de ese príncipe incrédulo, oficial del rey, se cumplió. Él miró la bendición, él miró la bendición, él miró la gente recibiendo esa bendición, tomando la provisión. Él lo miró, pero él no lo recibió, él murió. El incrédulo no tendrá parte de las bendiciones de Dios. No va a tener parte. Las va a ver, pero no va a tener parte de esas bendiciones. Ellos verán la prosperidad de los justos, pero ellos no disfrutarán de esas bendiciones. Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Si usted lee la Escritura en Apocalipsis, se lo voy a leer, sé que el tiempo ha avanzado, pero vamos a leer. Apocalipsis 21, verso 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vea, el juicio se cumplió. Vas a ver la prosperidad de los que creyeron, en el Señor Jesús, de los que creyeron en sus promesas,
de los que creyeron en su misericordia y se rindieron a Él. Ellos estarán con el Señor, disfrutando de las riquezas inagotables de su reino. Pero los incrédulos que no creyeron no tendrán parte en el banquete. Tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Qué terrible. Todo el juicio se cumple, pero Dios siempre abre la brecha para entrar en el camino de su gracia y misericordia. Cree en el Señor Jesucristo, con esto concluyo, y serás salvo. Él no quiere, te repito y lo repetiré toda mi vida, que Él no quiere la muerte del pecador. Él espera que el pecador proceda al arrepentimiento para perdonarle, para abrirle la puerta a la entrada de todas sus bendiciones y para darte la vida eterna. No nos quedemos callados, Iglesia de Jesucristo. Comparte el pan de vida, que otros están muriendo de hambre física y espiritual. No seas como ese rico que terminó en el infierno por su ambición, por su falta de misericordia y consideración hacia las necesidades de otros. Pero recuérdate, podemos dar físicamente, materialmente, podemos dar cosas materiales, pero la necesidad primordial es la salvación de las almas. Y tú, amado en Cristo, que eres salvo, tienes la herramienta, tienes la provisión de Dios para compartir las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que la necesitan. Dios te bendiga abundantemente y así llegamos al final del capítulo 7. Nos faltan unos cuantos versos, pero los podemos leer. Aconteció después de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, y habla del precio, de la baja del precio. Y en el 19, pues vemos la muerte de aquel príncipe que se había burlado, y aquí nuevamente recalca cuál fue su burla. De las ventanas, ¿acaso Dios puede hacer ventanas? Y si pudiera hacer esto y aquello. Y le sucedió así, verso 20, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Con eso está concluido el capítulo 7. Olvidemos lo que Dios nos ha hablado aquí y pongámoslo por obra. Es vida o muerte. Para nosotros también. Y para aquel mundo que está en necesidad del pan de vida. Dios te bendiga abundantemente. Misionero que vas a cumplir tu misión, anuncias la paz en lejana región, a los campos que vas anunciando su amor, que mi Cristo te guarde y te sostenga fiel hasta volvernos a ver. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que publica la paz, del que alegre nuevas trae, del que anuncia salud, del que trae nuevas de bien, del que dice acción tu Dios. Siglos, amén. Misionero que vas a los campos de labor, anunciando las nuevas de Cristo el Salvador. Oraremos por ti
zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el